Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en Místicas y Apasionadas vamos a poner un matiz diferente, pero muy, muy, muy importante para hombres y mujeres. Como siempre digo, Místicas y Apasionadas es un espacio que fue creado para mujeres, pero en realidad la idea es como hacerle espacio a ese masculino, ¿no? Y no estoy hablando de géneros, ¿sí? Hacerle espacio a estos seres humanos que somos todos, para poner un poquito de luz a nuestra vida, poner un poquito de... yo estos episodios los hago con mucho amor realmente para que vos tomes conciencia de lo que estás viviendo y realmente puedas aportar un poquito de luz y sanar un poquito, porque cuando uno sana, sanamos todos, de alguna manera vamos sanando todos. Así que hoy te quiero hablar un poquito de la biodescodificación de los conflictos de la piel. Pero cuando hablamos de la biodescodificación, ustedes saben que en biodescodificación no tratamos nada a nivel médico, sino que tratamos la raíz de eso que te causó esa situación, ese conflicto no resuelto, esa herida de la infancia, ese trauma. Así que hoy te voy a biodecodificar algunas cositas de la parte de la piel, pero para que te quede claro ¿con qué tiene que ver? Ustedes saben que la biodescodificación se trata de buscar la historia que hay detrás de la historia de cada conflicto, de cada patología, de cada enfermedad, porque lo primero que hacemos en el cerebro, nuestro cerebro, tenemos dividida todas las partes donde va a estar relacionado cada conflicto, ¿no? A través del sistema nervioso vamos a mandar esos mensajes a cada parte de nuestro cuerpo, a cada órgano, y ese mensaje es como siempre nos está protegiendo, nos está cuidando, ¿no? A través de una patología. Para que vos llegues a una patología, realmente tenés que o vivir un evento totalmente en soledad, un evento inesperado y un evento donde sentís que realmente por un instante de tu vida no tenés salida, que ahí se produce ese shock biológico y realmente el cuerpo se va a proteger con alguna patología, alguna enfermedad, o realmente es el gota a gota, ¿no? Esto de soportar un conflicto, una situación, algo durante mucho tiempo y sentir que no querés hacer eso, que no debes o que estás sufriendo. Entonces, eso va a estar ahí siempre. Bueno, la enfermedad es la que viene para sanar al hombre, dice Carl Gustav Jung. Así que justamente aparece ahí para decirnos que por dónde estamos yendo no está bien, que tenemos que tomar una conciencia, ¿no? Entonces de esto se trata mi trabajo, se trata este servicio que doy al mundo, se trata la biodescodificación, esta herramienta tan noble y tan maravillosa y tan poderosa, ¿no? Que realmente, como dice uno de mis mentores, Henry Corbera, es una filosofía de vida para llevar a la vida cotidiana y tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que cargamos para nuestra vida, para dónde queremos ir, y si realmente estamos en coherencia con lo que queremos, y si realmente estamos libres de elegir cómo queremos vivir, o seguimos viviendo la vida de nuestros ancestros, la vida de lo que demanda la sociedad, o la vida de otros, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los conflictos, las patologías que aparecen en la piel. Y como lo que te quería decir es que el cuerpo es el último filtro, como dicen los maestros de medicina tradicional china, el cuerpo es el último filtro. Cuando ya no tienen dónde ir, te va a aparecer una patología. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando te sientas mal, cuando tengas un conflicto sin resolver, solucionalo, ponele luz, háblalo, toma conciencia, porque si no tu cuerpo va a gritar por vos. Eso es lo que quiere decir. Así que la piel justamente es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como dijimos, la piel tiene dos capas importantes, tiene muchas más, pero vamos a hablar de dos capas importantes de la piel
que es la superficial y la intermedia, ¿sí? Que es donde se concentra la mayor cantidad de manifestación a través de un síntoma, una enfermedad, una patología, que está manifestando un conflicto no resuelto. Una es la dermis, ¿sí? Que cuando hablamos de la dermis, espero no equivocarme, pero cuando hablamos de la dermis estamos hablando de la capa superficial de la piel, ¿sí? La parte que mostramos al mundo, y esa capa está relacionada justamente con relacionarnos con el afuera y con el contacto con el otro, ¿sí? Entonces, la función de esa capa justamente es la de relacionarnos, la de relación. Entonces, cuando aparece un conflicto allí en esa capa de la piel, podemos revisar si tenemos algún conflicto de relación, algún conflicto de contacto con el otro, pero ahora vamos a desarrollar un poquito más en profundidad todo esto. Y después tenemos la epidermis, que la epidermis es la capa intermedia de la piel que cumple la función de proteger a que no entre nada que no corresponda dentro de nuestra piel. Entonces, cuando hablamos de cualquier tipo de patología, síntomas o enfermedades de la piel, tiene que ver con un conflicto biológico de protección o de separación con algo o con alguien, ¿sí? Para tomar conciencia de cuál es el conflicto que tenemos a resolver, esa patología o lo que sea que aparezca en la piel, puede ser manchas o puede ser granos o lo que sea que te aparezca en la superficie de la piel, se está activando en tu cerebro la protección. Me estoy protegiendo de algo o de alguien, ¿sí? Entonces, esto puede ser, digamos, real o simbólico, ¿sí? ¿De qué podemos, o sea, lo que nos está diciendo es que pudimos haber sentido un ataque a la integridad, quizás una palabra de alguien, una mirada que nos causó una sensación de ataque, ¿sí? Un ataque real a nuestro cuerpo físico o un ataque psicológico, verbal, ¿sí? Esto puede causarnos algo en la piel, ¿sí? En la capa superficial de la piel, que es la dermis. De acuerdo con el razonamiento evolutivo estamos hablando, evolución, evolutivo. Siempre las enfermedades van a estar ahí para protegernos, para mostrarnos lo que tenemos que sanar y lo que no quedó totalmente resuelto en nuestro árbol genealógico. Los conflictos de ataque son el tema de conflicto principal asociado a los órganos controlados por el cerebelo, ¿sí? El mesodermo antiguo, o sea, la parte del cerebro más antigua que se activa automáticamente y no lo podemos controlar. Es el que tiene la función de proteger, ¿sí? Entonces, cuando sentimos que hay un peligro, que nos están atacando, que nos van a atacar, de alguna manera que lo sintamos, porque esto va a depender de tu árbol genealógico, ¿no? De cómo se protegían tus ancestros, pero si lo sentís, la piel va a reaccionar, ¿sí? Un conflicto de ataque se experimenta, por ejemplo, a través de un ataque de una persona, un animal, o mediante un golpe contra tu cuerpo, contra tu cabeza, quizás en algún deporte, muchas veces en una pelea, en un accidente. Sin embargo, los procedimientos médicos también muchas veces nos causan, porque va a depender de lo que arrastramos como huella, ¿no? En nuestro ADN, en nuestras células, esa información de sensación de ataque o ataque a la integridad, ¿no? Que es cuando nos lastiman el cuerpo físico. Un procedimiento médico, como una cirugía, por ejemplo, un corte con un bisturí, una biopsia, una aguja, una inyección, una vacuna, algún dolor punzante, también puede registrarse en nuestro cerebro como un ataque, ¿sí? Por eso es importante que la biodescodificación biológica no es para estudiarla a la ligera, y tampoco es para, digamos, tomarla a la ligera, porque en realidad se biodecodifica muy profundo. Y esto es un poco de ciencia y un poco de biología humana de nuestra evolución, ¿no? Y un poco también de esta parte espiritual que tenemos ancestral.
Así que es una de las herramientas más completas que yo he conocido, y más nobles y poderosas, ¿no? Bueno, los ataques verbales, por ejemplo, que te griten, que te corrijan, que te agredan o que te amenacen con palabras duras y agresivas suelen golpear, y suelen golpear en la cara. Entonces te va a aparecer justamente en la cara, en la frente, ¿no? Un insulto a tu inteligencia en público puede aparecer también en tu cara. Cuando alguien te insultó y vos te enteraste por otro, es posible que algo te pase en la piel de la espalda, por ejemplo, ¿no? Es como decir, me apuñalaron por la espalda. El cerebro va a ir tomando de acuerdo a ese lenguaje que se utilizó ancestralmente, ¿no? Que se registró en tus células como información, porque nosotros traemos, según muchos científicos estudiosos, dicen que a veces hasta de la séptima generación de nuestro árbol paterno o materno, o los dos, traemos información grabadas en nuestras células que se pueden manifestar como algo real, pero en realidad es algo que estamos reviviendo con una situación externa, con una persona o con una situación, algo que ya se vivió en los ancestros y se quedó sin solucionar, quedó latente, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas, te van a salir, digamos, algo en la piel, justamente estamos hablando de la dermis, ¿sí? En la superficie de la piel, pero debajo de la cintura, o sea, de la cintura para abajo, son los comentarios sexistas, las acusaciones sexuales, un ataque contra tu orientación sexual, o con tu a veces, muchas veces contra nuestra sexualidad en sí, ¿no? Nuestra manera de expresar nuestra sexualidad. Generalmente esto golpea, y golpea muy fuerte debajo de la cintura, entonces puede ser que te salgan en los órganos reproductores, o muchas veces en la pelvis, sí, pero siempre va a ser debajo de la cintura. Escuchar palabras ofensivas afecta la epidermis del oído, que es la parte interior del oído, por ejemplo, ¿no? Ser criticado de manera hostil, discriminación, bueno, difamación o insulto a la integridad es a lo que creemos que somos como ser, ¿no? Muchas veces un insulto a nuestras creencias, a nuestra espiritualidad o a nuestros hijos. Si escuchamos estos insultos, puede afectar la parte interna de nuestro oído, ¿sí? Pero si no, va a ser también en la piel, en la piel. Puede tener un impacto en todo el cuerpo, lo que llamamos conflicto generalizado muchas veces, ¿no? Una infección en la piel como el acné, que es lo más normal y lo más común, que de repente te brotes el acné. Hay muchas enfermedades como los sarpullidos en la piel y no sabemos bien. Bueno, hay que biodecodificar eso, por eso estoy contando un poquito en general de qué pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay inflamación, quiere decir que también hay enojo ahí, ¿no? Hay irritación, hay enojo. El acné, una cicatriz quirúrgica en la cara o en el cuerpo después de una mastectomía, puede también evocar en vos, en tu cerebro, un conflicto de desfiguración, ¿no? Que también se corresponde biológicamente a la epidermis, ¿sí? Porque ahí estamos pasando la capa superficial de la piel si hay una intervención quirúrgica, y es como una violación a tu cuerpo, ¿no? Va a depender de qué pasó en tus ancestros, por eso es importante cuando uno va a tomar una sesión de biodecodificación, ir con un profesional realmente que esté comprometido, que te pueda dar el tiempo y el espacio para investigar todas estas cosas, ¿no? Porque pudo haber pasado en tus ancestros y vos estás arrastrando y estás viviendo esta situación. Cuando hablamos de epidermis, dijimos que es la capa, la segunda capa de la piel, ¿sí? Como dijimos la del oído, la que está en la intermedia, ¿no? Es la que activa, o la que se activa en el cerebro ante un conflicto de protección. Es la que te protege de que no entre a tus órganos, a tu interior, todo eso que no debería entrar, ¿no? Eso que nos va a hacer mal.
Además, los conflictos ligados a la epidermis se relacionan con sentirse impuro. Fíjense con esto, ¿no? Sentirse impuro. Así que, por ejemplo, el sudor con olor, el olor a patas, el olor a la secreción, el olor a por ejemplo, la incontinencia de orina, tiene que ver con sentirse sucio. Todo esto se va a manifestar en vos porque muchas veces esto tiene que ver con algo ancestral donde se sintieron sucios, donde quedó algo que no se limpió. Por ejemplo, entrar en contacto con algo considerado repelente, como suciedad, heces, orina, vómito, saliva, sangre menstrual, sudor, semen, las palabras más utilizadas, ¿no? Por la persona que esté sufriendo el conflicto. Y muchas veces cuando hablamos de eso, o sea, cuando le preguntamos a un consultante, ¿qué siente? Y te va a decir, me siento sucia o me siento sucio. Pero muchas veces cuando vamos a las profundidades, biodecodificando y buscando, encontramos a alguien en el clan que fue abusado, insectos en el árbol genealógico, y eso quedó como una injusticia en el árbol, ¿no? Entonces, esta persona puede ser doble de ese ancestro, o puede estar denunciando a alguien que abusó y dejó suciedad en el árbol, ¿no? Los chismes también, los chismes por la espalda pueden provocar este mismo conflicto, porque la psique no puede diferenciar entre la suciedad real y la suciedad simbólica, ¿sí? Un conflicto de sentirse sucio podría desencadenarse a través de un contacto físico, ¿sí? Muchas veces las mujeres y hombres vienen como diciendo, bueno, estoy en pareja, amo a esta persona, me encanta todo lo que es, pero es como que tengo un cierto rechazo a tocarla o a tener, digamos, relaciones sexuales armoniosas, ¿no? Porque siente como una repulsión, ¿no? Y a veces, bueno, ahí estás justamente denunciando que en tus ancestros hubo alguien que fue abusado, o un ancestro doble tuyo quizás abusó o fue abusado. Entonces está denunciando algo que fue repulsivo en el plan, ¿sí? Muchas de estas cosas no tienen que ver con nuestras vivencias en sí, sí que vamos a revivir a través de una situación de una persona, pero tiene que ver con denunciar algo que pasó allá atrás y que tiene que ser solucionado, ¿no? Por ejemplo, una persona borracha, esto puede ser también una herida en la infancia, ver un padre borracho, una madre borracha, y ese olor que se impregnó y quedó como información, ¿cierto? Una persona que huele mal, una persona que tiene una enfermedad contagiosa o venérea, siempre que se crea que esas enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles, ¿no? Se crea, sea real o sea simbólico, ¿no? Sea literal o no. El miedo a una infección, el miedo a las enfermedades, el miedo a las infecciones, es realmente una creencia y es un miedo, una herida colectiva que llevamos, ¿sí? La humanidad, por todas las pandemias, la mayoría de las personas que mueren en pandemias mueren por miedo a contagiarse, por miedo a morir, que de la misma enfermedad. Entonces tener en cuenta esto, que esto es también, que puede ser que estemos arrastrando algo colectivo, ¿no? De alguna época donde hayan vivido nuestros ancestros y que realmente se transmitió esa información. Porque también tenemos que tener en cuenta que esta pandemia del 2020, las futuras generaciones van a llevar impresa esa información de miedo, de quedarse sin trabajo, todos los esquemas o esto que estaba armado, ¿no? Que se fue cayendo, pero también el miedo a morir, ¿no? El miedo a que nos callemos porque nos taparon la boca literalmente digamos, con el barbijo. Bueno, todas esas cosas las futuras generaciones lo van a tener que resolver porque es algo colectivo que queda impregnado en el inconsciente colectivo. Entonces, el miedo a una infección o a contraer una enfermedad puede afectar a toda una población. Entonces, las funciones principales de la piel
en un sentido biológico hablando, podríamos decir que tiene que ver con el expresarse, el relacionarse y el protegerse, ¿no? El protegerse de un ataque. Las patologías en la piel justamente, en la piel superficial, generan, a veces en la superficial y a veces en la intermedia, generan un grosor en la piel, y eso significa me estoy protegiendo, ¿sí? A través de alguna patología puede ser, o de algún ataque a la integridad, ¿no? O porque no quiero que me toquen, no quiero tener contacto con una situación o con una persona. ¿Sí? Bueno, un aumento de la secreción o sustancia, si se presenta en diferentes patologías, esto, bueno, ahí hay que biodecodificar porque va a haber distintos conflictos, ¿no? Por eso les digo, les estoy hablando, les estoy contando un poquito en general de qué pasa con nuestra piel y cómo biodecodificar algunas cosas simples, ¿no? Que nos puede pasar, que de repente nos despertamos un día y tenemos un grano en el medio de la frente y decimos, ¿y esto de dónde salió? Bueno, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de qué está pasando ahí. Por ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos breves, resumido y nada profundo. Por ejemplo, la psoriasis, vamos a suponer que hay una persona que tiene una psoriasis en los codos, que es muy común, que nos llega mucho en consultorio. Bueno, eso tiene que ver justamente con personas que trabajan en oficinas, ¿sí? Y que por lo general no les gusta ese trabajo, por lo general hay un conflicto con el padre. La psoriasis casi siempre tiene que ver con algún conflicto de no reconocimiento del padre, un conflicto de separación con el padre, pero como yo todo lo que no soluciono de mi árbol, o lo llevo a la pareja o lo llevo al trabajo, bueno, esto es un conflicto de trabajo donde estoy apoyando mis codos, no me gusta, por eso lo que hago es engrosar la piel en los codos para no tener que sentir realmente que ese es mi lugar, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar del sudor excesivo en las manos. Bueno, cuando hablamos de sudor excesivo estamos hablando de agua, ¿sí? El agua limpia. Entonces, lo que mi cerebro me está diciendo, o lo que me está diciendo esta patología, es necesito limpiar las manchas. ¿Las manchas de qué? De la deshonra, de la suciedad, de la historia familiar. Es como que ahí tenemos que buscar eso, ¿no? Si hay mucho sudor excesivo en las manos, o si nos lavamos las manos 700 veces, que llamamos trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, revisen en su árbol, digamos, estas cuestiones de deshonras que se tomó como una suciedad, o sea, ensuciaste mi nombre, ensuciaste el nombre de la familia, deshonraste a la familia, alguien que se casó con alguien que no correspondía. Bueno, la deshonra de la familia justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y eso está muy en secreto. También puede tener que ver con incestos y violaciones dentro del clan, dentro del árbol, ¿no? Y justamente nosotros vamos a manifestar a través de nuestras manos y a través del agua, que necesito limpiar, ¿no? La transpiración. Esto, justamente, el mensaje biológico es de protección del exterior, ¿sí? Protección de la emoción oculta, ¿sí? Es decir, me protejo para no volver a caer en la trampa, no voy a caer en esta suciedad, no voy a caer en esta deshonra. Y quizás esa trampa, cuanto más me lave las manos y cuanto más me transpire las manos y más me sienta mal con eso, es la sensación de no puedo escapar de acá, no puedo escapar, no sé cómo escapar. Y vieron que muchas veces con este tema las personas van al médico y el médico hace todo lo que puede, pero no logra que se vaya esa patología. Salvo que la persona tome conciencia, es como que ahí va a cortar eso, pero es muy difícil porque a veces se va con un tratamiento médico y después vuelve, ¿no? Vuelve porque, digamos, la información sigue ahí latente.
La podemos parar por un tiempo y después vuelve a aparecer para que la sanemos. Yo siempre digo que las enfermedades aparecen no para que mueras ni para que sufras, sino para que tomes conciencia y las sanes. Bueno, cuando hablamos de sudor excesivo en la planta de los pies, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Hay una relación directa con la madre, con la función materna. Se trata de un conflicto relacionado con el sentirse atrapado, quizás atrapado por mamá, ¿no? Esas madres que son madres pulpos o madres arañas. Bueno, sentirme atrapado. Hay un sentimiento de caer en la trampa. Y muchas veces no puedo escaparme de las garras de mamá, ¿sí? Así que sobre todo los hombres revisen eso, y muchas mujeres también, pero más hombres que mujeres. Ahora hablamos un poquito de las verrugas en los pies. Los pies están en contacto con la tierra, con la madre tierra, por ende también tiene que ver con la madre. Por lo tanto, las verrugas plantares pueden surgir a partir de un suceso concreto, ¿sí? Pero también puede tratarse de cuestiones simbólicas. Por ejemplo, en Escocia hay una gran incidencia de verrugas en los pies. ¿Y cuál es la causa? Muy simple. En el inconsciente colectivo de ese país, la madre tierra ha sido ensuciada. Vieron que en Escocia, bueno, en esos lugares donde está toda la cosmovisión celta, bueno, se adora mucho la tierra. Entonces, para ellos, la tierra fue ensuciada por los ingleses. Y por lo tanto, las verrugas en los pies, hay que tener en cuenta la necesidad de protegerse con el contacto de algo sucio con mi madre. O sea que las verrugas en los pies están relacionadas justamente con la madre, con la tierra, con el suelo que piso, y justamente esas verrugas van a ser aislante para que yo no me ensucie con esa suciedad que está en mi madre o en el suelo donde piso, ¿no? También puede tener que ver con el territorio. Cuando hablamos de los melanomas, las células afectadas son los melanocitos, que producen melanina. El conflicto biológico se relaciona con un ataque a la propia integridad. Por ejemplo, difamación, injuria, insulto a mi madre o a mis ancestros, ¿sí? Me siento sucia o sucio, me siento manchado, me siento hinchado o desfigurado, física o moralmente. El sentido biológico es justamente de defender la propia integridad, de protegerse de los rayos del sol. Por ende acá, cuando hablamos de sol, también estamos hablando de un masculino, ¿sí? Del padre, del masculino. Tiene que ver con un conflicto del árbol paterno, ¿sí? Con el padre, o del árbol paterno, que también, quizás también el sentir biológico sería necesito protegerme de la mirada de papá, ¿sí? Real o simbólica. Entonces cuando hablamos de los melanomas, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con este ataque a la integridad, pero que viene del lado del árbol paterno. Puede ser tuyo, puede ser que tu papá tenga esa herida y vos la estés cargando, o realmente tengas un conflicto sin solucionar con papá. Bueno, también la ausencia de melanocitos en una zona determinada del cuerpo se trata de un conflicto de deshonra y que hay que eliminar del cuerpo ese conflicto. En este caso, el cuerpo no intenta protegerse, sino que trata de limpiar esa mancha, y sobre todo es muy ancestral, ¿no? Ahí ya nos damos cuenta. La parte oscura o algo que nos pasó en la vida que nos dio mucha vergüenza, y puede ser también de la infancia. La parte oscura de la persona que inconscientemente siente que la tiene adherida a su piel, ¿no? Porque la piel, justamente con la piel es con la que nos relacionamos, nuestra reputación, como nos ven, está muy relacionado a la piel, ¿no? Está relacionado también con una función paterna, ausente o borrada. El sentido biológico es permitir la entrada de luz en el propio interior, ¿no? En mi propio interior, para limpiar esta deshonra o esta vergüenza. Cuando hablamos de deshonra, estamos hablando de vergüenza, ¿no? Y en nuestro árbol genealógico encontramos muchísimo esto de la vergüenza.
Bueno, volvemos a hablar un poquito de verrugas. Son endurecimientos de la piel, mini escudos biológicos para protegernos de los ataques de afuera. Se trata de un conflicto de sentirse manchado a raíz de haber sido agredido o ensuciado. Como les digo, esto puede estar en vos, en tus padres, o en tus ancestros, o en tu infancia. Y ahora vamos con el famoso acné, ¿no? El acné es una inflamación que afecta al folículo piloso de la glándula sebácea asociada. Puede presentarse en la adolescencia y está relacionado con un aumento de hormonas masculinas, la testosterona. Se origina por una infección de tipo bacteriana y puede aparecer en la cara, en el pecho, en la espalda, en los hombros o en los brazos. Por ejemplo, el acné en la cara tiene que ver con un conflicto de rechazo hacia uno mismo, una desvalorización en relación con los demás, que puede llevarnos a la repetición de esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para amarme y para aceptarme? Es una persona que no se acepta y no se ama, pero también es un conflicto, el de no amarse, el de no aceptarse, que puede estar arrastrado de tu árbol o muy relacionado con heridas de la infancia, ¿no? La persona se siente fea, tonta, demasiado gorda, demasiado delgada, etc. Ahora vamos un poquito con el acné en la espalda. Es un conflicto relacionado con tener demasiadas obligaciones y compromisos, y sobre todo obligaciones y compromisos que no me corresponden, que son de otros. La persona lo hace por temor al rechazo, ¿no? Para pertenecer, para que lo acepten. El resentir de esta persona, o el resentir tuyo si tenés acné en la espalda, es me estoy haciendo cargo de demasiadas responsabilidades que no son mías. Pero si no las hago, me van a rechazar o me van a excluir, ¿no? Tiene que ver también, si vamos a buscar en el árbol, con algún excluido del clan, ¿no? Cuando hablamos de acné en el pecho, está relacionado con nuestro espacio vital, ¿sí? Ese espacio donde tenemos vitalidad. Ese espacio, ese lugar que ocupas en el mundo, ¿no? Sea tu casa, sea tu pareja, sea tu trabajo, sea el lugar donde estás ocupando. Y el sentir biológico, el resentir biológico justamente es: me rechazo porque soy tímido, porque soy tímida, porque no me animo a hacer esto, porque no soy suficiente, porque no puedo ocupar mi lugar, porque no me animo, ¿sí? Entonces puede ser que tengas un brote justamente en el pecho, sea hombre o mujer. Bueno, como te decía, todos estos temas pueden tener una raíz realmente en nuestros ancestros. La mayoría de las cosas que nos ocurren son vivencias heredadas, ¿sí? Que salen allí a la luz para que podamos sanar. Y podemos revivir con algo o con alguien externo a estas situaciones que están latentes allí en el árbol, ¿no? Y esto justamente cuando aparece es justamente para tomar conciencia y poder sanar. Esto puede tener raíz también en nuestros padres o con nuestros padres. O sea, puede ser una herida de nuestros padres, que ellos han sufrido esto y ahora nosotros lo revivimos en nuestra vida, o puede ser una herida con la relación que tenemos con nuestros padres. Puede tener una raíz en nuestra infancia, con algún trauma que nos ocurrió en la infancia, y pues estamos manifestando eso para sanar. O con los ancestros, ¿no? Como decía antes, hasta la séptima generación podemos estar arrastrando alguna vivencia como para sanar. Por eso es muy importante, más allá de la atención médica, que es muy importante, si biodecodificamos estos conflictos, digamos, porque a partir de una buena biodecodificación, podés darte cuenta y tomar conciencia de que estás arrastrando tanto de tu árbol genealógico materno o paterno, y a veces de los dos, ¿no? Podés estar arrastrando una herida, una historia, un conflicto sin solucionar, algo que no sabías, un secreto que debe salir a la luz. Y realmente esto no nos pertenece, pero eso nos está bloqueando de vivir nuestra propia vida, de completar nuestros sueños, de
de alcanzar nuestras metas. Y ese conflicto queda latente en nuestro árbol genealógico y va a seguir latente allí, pasando de generación en generación hasta que alguien pueda tomar conciencia y sanarlo. Cuando se toma conciencia y se sana, por eso les digo, busquen un buen profesional para que biodecodifique y un buen profesional para que les cure las heridas, ¿no? Las heridas físicas. Entonces, cuando se corta esta cadena, allí es donde realmente sentís una gran liberación y podés seguir tu vida, concretando tu sueño, tus metas, en cualquier área de tu vida que se te dificultaba por estas cuestiones, porque, como decimos, si nos protegemos de la afuera no podemos relacionarnos, y eso nos lleva a conflictos con las parejas, conflictos con el trabajo, con los amigos, ¿sí? Con nuestra vida social. Pero también tener en cuenta que estos conflictos no solamente nos afectan a un nivel físico que a veces nos duele, ¿no? Nos afectan en las emociones, y esas emociones van creando más de lo mismo. En el nivel afectivo, como te decía antes, y en el nivel laboral se ve muchísimo. Entonces, entonces tener en cuenta que todo problema que aparece en la piel, hasta inclusive en el cuero cabelludo, tiene que ver con un conflicto de separación o de protección. O me estoy protegiendo o quiero separarme de algo o de alguien. Tenés que preguntarte de quién o qué me quiero separar, o quién o de quién o qué me estoy protegiendo. Además, si no encontrás en vos, si no hay una razón, preguntarte si mamá a tu edad tuvo algún conflicto parecido, de separación o de protección. ¿Sí? Porque muchas veces suele ocurrir que es un síndrome del aniversario o una lealtad ciega hacia mamá o hacia algún ancestro. Voy a revivir lo tuyo, o sea, yo ocupo tu lugar y revivo tu historia para poder mostrarle al mundo lo que vos sufriste. ¿Sí? Esto se ve mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, investigar qué pasó con mamá cuando estaba embarazada de mí, qué conflictos estaba viviendo, ¿sí? Y lo dejó latente sin solucionar, y comenzar a hacer también la investigación o el estudio con un profesional de tu árbol genealógico, ¿sí? Para realmente cortar de raíz este tema. Así que para saber en profundidad todos estos temas realmente, tenemos que hacer una buena biodecodificación biológica, y como yo te digo siempre, con un profesional que esté bien formado y sea recomendado. Esto no impide que vayas al médico, porque como digo, son dos cosas complementarias. Acá vamos a sanar la raíz de por qué surgió eso en tu piel, pero tu piel la tiene que sanar un profesional de la salud, ¿no? Un profesional médico. Porque lo que hacemos es acá sanar la emoción, ¿sí? Que vivieron tus ancestros, vos, tu madre, tu padre, para que no vuelva a ocurrir. Por eso es que te estoy contando todo esto, y más o menos para que tomes conciencia de por qué enferma la piel, pero para que realmente puedas sanar y tomar conciencia de esto que estoy contando, tenés que investigar un poquito más, y cuando uno toma conciencia de qué fue lo que despertó esto en mí, el 50% de tu sanación ya está en camino, ¿sí? Ya pusiste luz a ese conflicto, a esa oscuridad fundamental que todos los seres humanos llevamos, que algunos psicólogos lo llaman las sombras, pero es necesario un tratamiento médico y también borrar estas huellas, ¿no? Ancestrales de nuestros padres, nuestros ancestros, esto que quedó no resuelto, para que no vuelva a ocurrir ni en nosotros ni en nuestras futuras generaciones. Bueno, te cuento que yo tengo una formación de biodecodificación biológica y el transgeneracional, que es la constelación y el estudio de tu árbol genealógico, que va a estar, digamos, voy a estar lanzando muy en breve las próximas fechas para el 2023. Quizás esta formación, estoy pensando seriamente en lanzarla justamente presencial en Córdoba, Argentina,
Así que anda pensándolo, si todos estos temas te apasionan y realmente tenés ganas de aprender a sanarte, a sanar tu árbol y a sanar a los demás a través de este método maravilloso. Bueno, va a estar disponible esta formación que tengo en mi página web, que se llama Los Códigos Ancestrales del Ser. Así que, bueno, cualquier cosa me pedís información y allí estoy para brindarte con mucho gusto. Te mando un abrazo, espero que vivas desde el amor y no desde el miedo. Todo lo que nos ocurre en la vida es para sanar, para seguir evolucionando y recordar que tu alma también eligió estos padres, este transgeneracional, este lugar donde vivís y todos estos conflictos que hoy tenés y que quizás estás sufriendo. Pero recordá, el dolor existe, pero el sufrimiento, el vivir en el sufrimiento es opcional. Vos decidís. Así que te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.